Bueno, hoy vamos a ver leyes de los gases en ejercicios, de manera matemática y física en realidad. Vamos a ver que, como nosotros vimos, hay dos científicos que descubrieron las leyes de los gases, que fueron Boyle y Mariotte, y Gay-Lussac y Charles. Cada ley tiene una constante. La primera tiene la temperatura constante, la segunda la presión y la tercera el volumen. A su vez, cada ley tiene una ecuación, ¿sí? Que en la ecuación vemos que están las otras constantes. Por ejemplo, el que tiene la temperatura constante, en la ecuación va a tener presión y volumen. El que tiene la presión constante, en la ecuación va a tener volumen y temperatura. Y el que tiene volumen constante, en la ecuación va a tener presión y temperatura. Poder identificar las constantes nos sirve para saber qué ecuación vamos a usar. Nosotros vamos a ver distintos ejercicios y cada ejercicio tiene una ecuación para poder usar. Yo, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál ecuación voy a usar? Por la constante. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá hay un ejercicio de ejemplo. En el ejercicio dice, un gas a temperatura constante tiene una presión inicial de 1,5 atmósferas y un volumen inicial de 2,3 litros. Si el volumen aumenta a 3,2 litros, ¿cuál será la presión final? Bueno, primero, hay que prestar atención que la presión la vamos a usar en atmósferas y el volumen en litros. Si no estuvieran en atmósferas o en litros, tendríamos que hacer un pasaje de unidades. En este caso tenemos presión en atmósferas y volumen en litro. Bueno, lo primero que tengo que ver es cuál es la constante. Me dice, un gas a temperatura constante. Acá tenemos la constante. Entonces yo voy acá, busco cuál tiene temperatura constante y veo que es este. Entonces ya sé que voy a usar esa ecuación. Saco los datos. En datos tenemos una presión inicial de 1,5 atmósferas, que va a ser mi presión 1, porque me dice presión inicial. Inicial significa que va a ser 1. 1,5 atmósferas. Un volumen inicial de 2,3 litros. Volumen 1, 2,3 litros. Y después me dice, si el volumen aumenta a 3,2 litros. Si el volumen aumenta, significa que va a ser mi volumen 2. 3,2 litros. ¿Cuál será la presión final? La presión final, es decir, la presión 2, es mi incógnita. Entonces ahí copio la ecuación, que era P1 por B1 es igual a P2 por B2, y empiezo a reemplazar. Donde dice P1 pongo el valor de P1, 1,5 atmósferas. Por volumen 1, 2,3 litros, igual P2, que no lo tengo, por volumen 2, que sí lo tengo, que es 3,2 litros. Bueno, una vez que hicimos esto, lo que tengo que hacer es despejar P2, que va a ser mi incógnita, y resolver. Para despejar, paso lo que tengo, lo dejo así tal cual, y este 3,2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y esto me va a dar mi P2. Tendría que hacer la cuenta, 1,5 por 2,3, dividido el resultado, 3,2. Litros con litros se van a ir porque se repiten y el resultado me va a quedar en atmósferas. Bueno, acá vamos a tener otro ejemplo. Dice, un gas a volumen constante tiene una presión inicial de 1,3 atmósferas y una temperatura inicial de 280 Kelvin. Si la presión aumenta a 1,7 atmósferas, ¿cuál será la temperatura final? Bueno, como siempre, lo primero que voy a hacer es ver la constante. La constante es el volumen. Entonces voy a mis ecuaciones y busco cuál es la constante. Esta es la constante. Entonces yo ya sé que la ecuación que voy a tener que usar es P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2.
¿sí? Yo lo copié acá, ya sé que voy a tener que usar esta ecuación porque la ecuación para volumen constante es esta. Bueno, saco los datos. ¿Qué datos tengo? Me dice, un gas a volumen constante tiene una presión inicial, es decir, P1, de 1,3 atmósferas. Y una temperatura inicial, es decir, T1, de 208 Kelvin. Si la presión aumenta a 1,7 atmósferas, es decir, va a ser mi presión 2, 1,7 atmósferas, ¿cuál será la temperatura final? T2 no la tengo. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a reemplazar en la ecuación. Bueno, vamos a reemplazar. P1 tengo, sí, 1,3 atmósferas. Sobre T1 tengo, sí, 208 Kelvin. Igual, P2 tengo, sí, 1,7 atmósferas. Y dividido T2, que T2 no lo tengo, así que va a ser mi incógnita. Hago la cuenta y para hacer la cuenta voy a tener que despejar T2. Para poder despejar T2, lo que tengo que hacer es esto, lo voy a tener que pasar para dejar solo a T2. Si lo tengo que pasar, me va a quedar 1,3 atmósferas sobre 208 Kelvin esto después lo voy a dividir por 1,7 y esto me va a dar T2. Bueno, acá el último ejemplo que vamos a ver dice, si un gas a presión constante tiene una temperatura inicial de 105 Kelvin y un volumen inicial de 0,3 litros, si la temperatura aumenta a 115 Kelvin, ¿cuál será el volumen final? Bueno, vemos la constante. La constante es presión constante. Entonces ya sé que la ecuación que voy a tener que usar es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Sé que tengo que usar esa ecuación porque la constante es la presión. Bueno, me dice, tiene una temperatura inicial de 105 Kelvin. Entonces en datos pongo T1 porque es inicial, 105 Kelvin. Luego me dice, y un volumen inicial de 0,3 litros. Volumen 1, 0,3 litros. Si la temperatura aumenta, temperatura 2, 115 Kelvin. Y volumen final, es decir, volumen 2, no lo tengo. Entonces vengo a la ecuación y reemplazo. Volumen 1, ¿lo tengo? Sí, era 0,3 litros. Dividido. Temperatura 1, ¿lo tengo? Sí, 105 Kelvin.